compartir hoy con nosotros. Hola, hola a todos, muchas gracias por la invitación en primera instancia y también por estar aquí presente un viernes en la noche para escuchar sobre esta temática. Bien, antes de empezar, hay indicaciones generales. Recordar, por favor, mantener el micrófono apagado. Si en caso tengan alguna consulta, son bienvenidas en el chat para leerlas posteriormente o también para levantar la mano si es que desean intervenir. Todo tuyo, Abner. Bueno, muchas gracias por estar aquí, como les repito, estoy acompañado, así que si escuchan a alguien tosiendo es mi hermano que está aquí conmigo en este momento, ¿ya? Eh, bueno, mi nombre, como me dijeron, ¿cierto? Es Abner Vargas, soy kinesiólogo o terapeuta físico, ¿cierto? Acá en Chile. Y me invitaron hoy día para hablar de esta temática que es sobre la práctica basada en evidencia y ir introduciendo un poco sobre lo que son las guías prácticas y también de cómo ir leyéndola o cómo ir pudiendo trasladar esa información desde lo que son los artículos, ¿cierto? Estas recopilaciones a lo que es finalmente la clínica, que es lo que nos importa siempre en rehabilitación física. Primero, una historia en particular es sobre el método científico, una historia aunque me gusta mucho sobre la práctica basada en evidencia, que es justamente cómo se ha ido construyendo en el tiempo, la importancia de ir estableciendo la observación dentro de las experiencias clínicas y cómo esas experiencias se van extrapolando finalmente a poder contribuir en la mejora, ¿cierto?, de las atenciones en salud. Ignaz Semmelweis fue un médico obstetra, ¿cierto?, de Hungría, que a mediados del siglo XIX tuvo un descubrimiento bastante particular, en que finalmente ese descubrimiento permitió un avance importante en la medicina que no fue reconocido hasta años después. De hecho, él observó en donde trabajaba que las mujeres que estaban en parto, ¿cierto?, tras el parto, empezaban a tener síntomas de fiebre puerperal. Entonces empezó a darse cuenta que él, incluso la muerte, ¿cierto?, tras el parto comenzó a aumentar considerablemente. Eso obviamente lo preocupó y empezó a observar cuál podría ser el problema. Y se empezó a dar cuenta que existían dos alas del hospital que realizaban partos. Una era, las que realizaban estos partos eran médicos y estudiantes de medicina, y en la otra ala eran parteras. Y en esa observación se dio cuenta de un pequeño detalle, y es que los médicos, justamente cuando iban a realizar finalmente el trabajo de parto, estaban muchas veces previo a eso en clases de anatomía con cadáveres. Entonces, en ese tiempo no existía el lavado de manos. Entonces, muchos de ellos pasaban de estar en clases de anatomía, pasaban directamente, ¿cierto?, a atender mujeres que estaban en esta situación. Entonces, claramente empezó a darse cuenta que esto claramente era una gran diferencia porque las parteras obviamente no estaban en ese contexto y eran las que menos tasas de muerte tenían, ¿cierto?, justamente en este contexto. Entonces, lo que hizo fue proponer finalmente que los médicos que estaban en esta condición, ¿cierto?, o sea, en este contexto de estar en clases de anatomía, antes de atender un parto tenían que lavarse las manos. Esto generó obviamente una resistencia previa de parte de los médicos porque en ese tiempo, acá el detalle, que no existía finalmente el conocimiento que hoy día tenemos sobre las infecciones, sobre las bacterias y mucho menos sobre los virus y también cómo se transmiten. Obviamente, esto se impulsó finalmente y en cabo de un año la tasa de muerte por fiebre puerperal disminuyó considerablemente. Lamentablemente, este éxito que había conseguido Semmelweis no fue reconocido en ese momento. Como les digo, en ese tiempo no se conocía nada sobre las infecciones en las bacterias. Entonces, obviamente, Semmelweis fue despedido en su momento, fue removido de su cargo y apenas se removió de su cargo, ¿cierto? Se volvió finalmente a las prácticas de las clases de anatomía y después, ¿cierto?, directamente al parto. Obviamente, eso aumentó de nuevo, ¿cierto?, los casos de fiebre puerperal y las muertes. Años después, finalmente, Pasteur y Lister, ¿cierto?, fueron impulsores importantes a nivel científico, ¿cierto?, sobre las bacterias, sobre el proceso infeccioso, y eso llevó, por ejemplo, al proceso de lo que es el lavado de manos. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, una imagen clara de cómo era este contexto antes, y finalmente años después, décadas incluso después, incluso cuando Semmelweis ya había muerto, recién ahí se le reconoció finalmente este impulso a la medicina, porque hoy día no hay servicio sanitario, ¿cierto?, que no tenga dentro de su protocolo claro estar lavándose las manos constantemente. Entonces, tenemos este método científico que nos ha llevado finalmente, a través de ciertos antecedentes, ir generando preguntas y generando cuestionamientos que, para tener soluciones, nos llevan finalmente a generar ciertas hipótesis y finalmente realizar intervenciones que pudieran favorecer un cambio en los resultados. Esto también muchas veces lo vamos a ver dentro de la práctica clínica, ¿cierto? Todos los pacientes son distintos y dentro del
del principio de individualidad, es donde finalmente vamos viendo que tenemos ciertas certezas a través de la evidencia científica, pero finalmente también es nuestra experiencia que permite ir filtrando aquello para ir teniendo resultados variados, ojalá siempre con éxito, pero finalmente la experiencia y muchas veces los fracasos terminan, ¿cierto?, filtrando y mejorando nuestra capacidad de razonamiento y también finalmente de resolución. Antes, leer un libro bastaba para ser un experto, porque la información o el acceso a la información era bastante limitado, ¿cierto? Hoy día tenemos otro problema, que es el exceso de información. De hecho, es fácil hacer este experimento en PubMed, por ejemplo, introducir algunos términos y darse cuenta que existen millones de artículos sobre el tema que sea. Obviamente esto capacita muchas veces porque nos sobredimensiona la capacidad, ¿cierto?, de hoy día sobre lectura o sobre acceso incluso a esta información. Entonces, ya el problema del acceso no es, ¿cierto?, un inconveniente, sino que el problema hoy día es el filtro de la información. Y cómo finalmente no caer en fake news, porque también eso también está en salud, ¿cierto? Encontrar problemáticas que muchas veces son resueltas con intervenciones que no están basadas en ciencia y que muchas veces puede retrasar finalmente la recuperación de las personas o ir justamente en desmedro de su salud. De hecho, basta solamente con leer artículos, eso justamente es una problemática presente hoy día, y es por eso que es tan importante que implementemos la práctica basada en evidencia. Este artículo que está en pantalla salió tiempo después de la pandemia, y es justamente que un autor, solamente para demostrar que hoy día existen revistas maliciosas, con un contexto simplemente de generar dinero, publican lo que sea. Y de hecho, él propuso este artículo, lo subió, pagó porque se subiera, y finalmente se publicó. Donde finalmente se culpaba, por ejemplo, que una persona comió a un Pokémon, que es Zubat, que es el que está en pantalla, y que finalmente eso produjo un cambio a nivel genético en las personas, que finalmente promovió lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, como COVID-19 y la pandemia. Obviamente esto es irrisorio, pero el punto está en que hoy día publicar a nivel científico no es una limitación. Hay muchas formas de hacerlo y la verdad es que revistas depredadores existen por montones. Entonces, con mayor razón, si se puede publicar cualquier cosa, eso nos puede llevar finalmente a cometer graves errores a nivel sanitario. Entonces, nuevamente insisto, es el filtro de la información lo que nos puede llevar finalmente hoy día a tener una complicación más grande, porque no todo el mundo sabe leer adecuadamente un artículo y mucho menos filtrar. Esto igual es bueno poner una pausa antes de continuar sobre la correlación que no implica, ¿cierto?, una causalidad. Muchas veces tenemos teorías, sobre todo en terapia física, teorías sobre salud, teorías sobre, muchas veces, no sé, los puntos de gatillo u otras, el dolor, ¿cierto? Cosas que han ido cambiando con el tiempo y que muchas veces están basadas más en dogmas que en una ciencia. Y, por ejemplo, podemos darnos cuenta que antes creíamos que el dolor era causado por un daño físico, y hoy día tenemos en cuenta, gracias a la ciencia, ¿cierto?, que dolor no tiene una correlación directa, ¿cierto?, con un daño, que personas pueden tener un daño musculoesquelético sin tener dolor, y eso obviamente modifica todo el razonamiento de ahí en adelante, incluso en nuestras intervenciones. Ahí tenemos el ejemplo claro, ¿cierto?, de que al llegar el verano, al aumentar las temperaturas, a nosotros nos dan más ganas, ¿cierto?, de comer helado, pero al mismo tiempo ocurre que hay más muertes por ahogamiento. Entonces, muchas veces podríamos creer, ¿cierto?, que entonces prohibiendo la venta de helados, moriría menos gente, ¿cierto?, ahogada. Y eso obviamente es un razonamiento lineal que obviamente no sugiere ningún cambio ni ninguna mejora en el tiempo. Claramente, que haya una correlación directa en el aumento de venta de helados o el aumento de ahogamientos, no quiere decir finalmente que al modificar uno vaya a impactar en el otro. Y eso tenerlo en cuenta también, insisto, en personas con dolor, en un contexto de fisioterapia, porque muchas veces pasa, insisto, que por dogmas antiguos, hoy día la ciencia ha evolucionado y nos ha demostrado el camino, seguir luchando finalmente contra ello nos puede llevar entonces a cometer errores en nuestro razonamiento y también en nuestras intervenciones. Por eso que hace años, ya más o menos en las décadas de 90, se propuso esta práctica basada en evidencia, que finalmente es una triada que busca finalmente un equilibrio dentro de nuestro razonamiento y de nuestros procesos finalmente a la hora de desarrollar una intervención. Entonces, ¿qué habla de esto? Finalmente habla de tener un equilibrio entre la mejor evidencia científica disponible hoy día, junto con la experiencia profesional y además de eso, ¿cierto?, las preferencias del paciente. ¿Cómo vamos a poder entonces filtrar finalmente la información que hoy día tenemos para poder llevar a cabo entonces en una mejor
intervención finalmente a los pacientes. Esto ocurre entonces cuando tomamos la mejor evidencia científica posible, la filtramos y la moderamos muchas veces a nuestro contexto, entendiendo finalmente que nuestra experiencia nos va a permitir modular mejor o trasladar esa evidencia científica a lo que pasa realmente en nuestro contexto clínico. Pero obviamente la información es un tema, pero la autonomía del paciente es otra. Por lo tanto, la persona teniendo la mejor información posible frente a la mesa, ¿cierto? Va a poder elegir cuál satisfaga mejor sus necesidades o sus expectativas. Entonces, todo lo que nosotros vamos realizando, desde un proceso diagnóstico hasta un proceso finalmente de intervención, tiene que estar cumpliendo estos puntos. Estar basado en la evidencia científica, estar sustentado también por nuestra experiencia clínica y también respetando las preferencias de la persona. Y ahí vamos finalmente a la investigación, donde nos vamos a dar cuenta que es el diseño de investigación el que va a dictar finalmente el propósito y finalmente el cómo se va a llevar a cabo el trasladar finalmente la información de un artículo científico a nuestro contexto clínico. Es por eso, ¿cierto?, que un auto deportivo difícilmente lo meteríamos, ¿cierto?, al campo, sino porque obviamente hay otros vehículos mejores en ese contexto. Hoy día también un ensayo controlado aleatorizado, donde muchas veces sacamos información para la intervención, no siempre va a ser el mejor para conocer, por ejemplo, un pronóstico de una enfermedad o para conocer la causa de una enfermedad. Ahí existen otros estudios, otras formas de investigación que son mejores para eso. Dentro de esto mismo tenemos artículos que son de origen o tienen un foco más cualitativo, que valoran eh, otras facetas, ¿cierto?, de la persona, de un punto de vista muchas veces más de experiencia, ¿cierto?, donde una persona puede contar la experiencia, por ejemplo, con dolor crónico, que es como el artículo que está en pantalla, que yo se lo recomiendo. Son autores chilenos que evaluaron finalmente la experiencia en mujeres con dolor crónico y finalmente también sus creencias relacionadas a su experiencia dolorosa, donde una de las conclusiones quizás más fuertes de ese estudio es que ellas no querían ser una carga. Y eso muchas veces lo pasamos por alto dentro de otros estudios que son los cuantitativos, donde no es la experiencia la que prima, sino que prima la estadística y el resultado final de una intervención, donde muchas veces se compara una intervención versus otra y vamos viendo cuál puede tener mejores resultados en un paciente con una patología X, ¿cierto?, en un contexto X. Y es así que hoy día tenemos, por ejemplo, esta pirámide que por mucho tiempo se desarrolló o se enseñó como la base de la calidad científica, donde un estudio que estuviera más arriba en la pirámide era de mayor calidad, y como conforme ha ido pasando el tiempo y esta eh, masividad, ¿cierto?, de estudios que existen hoy día, nos hemos dado cuenta que los estudios en esta pirámide, ¿cierto?, no están alineados entonces por calidad, sino que muchas veces por tipos de estudio. Estamos viendo obviamente que a mayor arriba, o mayor, ¿cierto?, cerca de la punta de la pirámide, vamos a ver que son estudios o artículos que tienen mayor fuerza por la cantidad de personas en las que se han sometido estudios similares. ¿Ya? Por eso las revisiones sistemáticas terminan siendo un recopilatorio muchas veces de lo que existe actualmente en la evidencia científica para poder tener otro tipo de conclusión, quizás obviamente con una muestra mucho más grande y tener quizás conclusiones o recomendaciones clínicas sustentadas en un promedio mucho mayor que lo que muchas veces permite un ensayo controlado aleatorizado. Por eso que no siempre una editorial o una opinión de expertos va a ser de mala calidad, ¿ya? Porque no está determinado, insisto, por la base o la punta de la pirámide, sino que está basado finalmente por otras condiciones de calidad que nosotros podemos ir conociendo hoy día, que nos permiten ir sabiendo si es que un ensayo controlado aleatorizado es de buena calidad o de mala calidad, porque puede pasar también que revisiones sistemáticas con grandes muestras puedan tener graves errores metodológicos, haber sido incluso publicados en revistas importantes y aún así no ser de buena calidad. Una de las respuestas que hoy día tenemos justamente a esta problemática del filtrado de la información es las guías clínicas. Y al menos hoy día les voy a mostrar unos ejemplos relacionados al área en el que yo me manejo, que es el área musculoesquelética, pero fácilmente esta información también puede ser trasladada en otros contextos clínicos, ¿cierto? Como el área respiratoria, de piso pélvico, área neurológica, etc. ¿Ya? Pero ¿qué son las guías clínicas? Finalmente son documentos sistemáticos en las cuales sus autores son expertos en el área, muchos de ellos investigadores por años, ¿cierto?, de investigaciones importantes, como también muchas veces aportado por clínicos que permiten filtrar finalmente las recomendaciones que hoy día se entregan, tanto para la evaluación
para el tratamiento o el manejo de diferentes condiciones de salud. Obviamente, insisto, esto en el contexto de terapia física, aunque también existen guías clínicas, ¿cierto?, en otras profesiones de salud. Entonces, veamos unos ejemplos. Yo aquí voy a cambiar de pantalla porque les voy a mostrar algunos ejemplos de guías clínicas que usted puede acceder hoy día de forma gratuita, por ejemplo, a través de las guías clínicas realizadas por la Asociación Americana de Terapia Física. Y este es un ejemplo de una revisión del año 2017 sobre el abordaje de personas con dolor de cuello. O sea, aquí vamos a ver algunos detalles que se repiten bastante porque la APTA hoy día tiene muchas guías clínicas en distintos contextos terapéuticos que pueden ser hoy día una base o una guía dentro del camino terapéutico, ¿ya? Entonces vamos a empezar que todas estas recomendaciones clínicas dadas por la APTA comienzan con un resumen, ¿cierto?, de ciertas recomendaciones sobre examinación, ¿cierto?, sobre las imágenes, sobre también el diagnóstico, las clasificaciones diagnósticas y también sobre las intervenciones dependiendo muchas veces del déficit que se pueda encontrar, como también pueden ser abordados también desde el tratamiento o sus intervenciones. O sea, podemos ver, insisto, desde cosas patoanatómicas, examen físico y finalmente sus intervenciones. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar un momento rápido en esto, solamente para mostrarles finalmente, si es que alguien no conocía estas guías clínicas, que generalmente las guías clínicas debieran presentar también o exponer cómo llevaron a cabo el filtrado de la información para esta recomendación. Y esto lo podemos encontrar en la parte de métodos de las guías clínicas. ¿Ya? Van a ir evaluando finalmente cómo seleccionaron la evidencia, cómo la filtraron y cómo la midieron, porque una forma de entregar resúmenes en estas guías clínicas es evaluando el nivel de evidencia que presenta hoy día ciertas intervenciones o incluso la calidad de la evidencia que sustenta ciertas intervenciones o ciertas formas de ir diagnosticando. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando y aquí tenemos, por ejemplo, ya evaluaciones científicas sobre, por ejemplo, los diagnósticos, ¿cierto? Ya sea basados en la función o, ¿cierto?, en alteraciones, ¿cierto?, como la discapacidad. Entonces aquí podemos tener información como la prevalencia, ¿ya? Y, insisto, si podemos bajar, ¿cierto?, ese examen físico y el diagnóstico y también intervención y cómo se va a filtrar, ¿ya? Aquí tenemos otra muestra de guía clínica, esta en contexto de, realizada en Australia, básicamente orientada a pacientes postoperados de ligamento cruzado anterior. Esta guía clínica también presenta ciertas recomendaciones aquí por los autores que la realizaron y finalmente protocolos basados en objetivos que se van concretando según el tiempo de curación que vaya teniendo la persona, ¿cierto? En fase preoperatoria, ¿cierto? Y va mostrando medidas de resultado de cómo ir evaluando si es que la persona va progresando o no, dependiendo de la fase. ¿Ya? Entonces aquí no simplemente hay tiempos de recuperación, sino que también hay objetivos que ir consiguiendo antes de poder continuar avanzando en la terapia física en este tipo de contextos. También nos van a ir ayudando también a tener ciertas ideas de qué evaluaciones realizar, cómo realizarlas, y finalmente estos criterios también van a ir permitiendo, por ejemplo, la evolución a una siguiente fase o una evolución finalmente hacia el alta en pacientes. ¿Ya? Hay guías y guías clínicas y por lo tanto no todas muestran finalmente cómo realizaron el filtrado de la información. Muchas veces, como esta segunda, pareciera estar más basada en experiencia, aunque obviamente al final también presenta ciertas referencias bibliográficas, pero no aclaran muchas veces tampoco cómo realizan finalmente el filtrado, insisto, de la evidencia actual. Por lo tanto, hay distintas guías clínicas y hay que ir evaluando también eso, qué tan trasladable finalmente es a nuestro contexto real. Ahora, bueno, vamos a ir viendo punto por punto algunas cosas importantes a tener en cuenta sobre las guías clínicas. Una, ¿cierto?, es la importancia de estas. ¿Por qué son tan importantes? Y es justamente porque basadas en la luz de la evidencia, vamos a ir viendo finalmente si han tenido éxito o no dentro de contextos terapéuticos y es ahí donde también surge la relevancia de que esto vaya siendo filtrado también por clínicos que lo ven finalmente en un lugar, en un ambiente que no está siendo controlado, como muchas veces pueden ser los estudios ciertos científicos. Estas guías clínicas, como recopilan la información y sean filtradas también en el tiempo, permiten estandarizar los tratamientos. O sea, si un tratamiento ya no, hoy día vemos a través de la luz de la evidencia, de que ese tratamiento no tiene los efectos que nosotros creíamos, entonces muchas veces es retirado de las recomendaciones porque nos está haciendo perder el tiempo y muchas veces también recursos en intervenciones que no tienen un sustento y que pudieran ser utilizados esos recursos y ese tiempo en intervenciones, ¿cierto? Donde tengamos eh,
finalmente una mayor probabilidad de recuperación en las personas. Entonces, claramente es un peligro cuando nosotros ponemos búsquedas, ¿cierto?, en PubMed tipo Google, ¿cierto?, donde podemos tener respuestas muy grandes. Por ejemplo, aquí el primer ejemplo dice manejo, ¿cierto?, del dolor lumbar, y finalmente vamos a ver que existen más de 12.000 resultados. Nadie se leería, ¿cierto?, esos 12.000 resultados, ni mucho menos cuando buscamos dolor de rodilla con terapia física o manejo conservador, vamos a ver igual existen 95.000 resultados. Por lo tanto, hoy día la cantidad es abrumadora, pero insisto, no toda es de buena calidad y no todas nos va a servir. Entonces, por eso que estas guías clínicas terminan respondiendo como una respuesta finalmente a esta problemática de la cantidad de información y por lo tanto hacer un pequeño resumen de la evidencia que tenemos actualmente y cuáles son las recomendaciones a realizar o dónde poner el ojo finalmente en nuestras intervenciones. Lo segundo es la accesibilidad y la actualización constante. Tenemos que tener en cuenta que si bien una guía clínica puede presentar recomendaciones basadas en ciencia, no nos podemos olvidar que la ciencia es un proceso dinámico. Por lo tanto, siempre es importante estar constantemente aprendiendo. Por lo tanto, la actualización constante también requiere un esfuerzo activo de nuestra parte, de ahí de estar buscando, ¿cierto?, la evidencia más nueva, pero también no solamente saber buscar, sino que también saber elegir y saber filtrar. No toda información que está en Internet es de buena calidad, por lo tanto hoy día nuestro llamado como profesionales está justamente en aprender a filtrar la calidad de la evidencia para quedarnos con lo que realmente nos sea útil. ¿Ya? Hoy día les voy a dejar estas imágenes que están, o sea, estos links o hipervínculos que están en pantalla. Yo también después los puedo compartir con ustedes para que puedan buscarlos, pero son asociaciones, por ejemplo, la APTA, Oficiopedia, que es una página en internet que comparten de forma gratuita el acceso a guías clínicas de muy buena calidad, donde ustedes pueden finalmente filtrar también esta información dependiendo del área en la que ustedes se desempeñen, ¿ya? Otra base de datos importante a nivel de terapia física es la base de datos Pedro, que permite incluso ir filtrando esta información dependiendo del área del cuerpo en la que la persona se vaya a trabajar o tenga alguna dolencia, o incluso dependiendo del diagnóstico que tenga. Incluso se puede filtrar muchas veces por el método que se realizó, y ahí podemos buscar también, por ejemplo, las prácticas, o sea, las guías clínicas, donde vamos a encontrar que existen muchos resultados hoy día en esta base de datos, y que finalmente podemos filtrar, insisto, dependiendo del área en la que usted se desempeña. Hoy día el área musculoesquelética es la que tiene el cuerpo de evidencia mucho más grande que en las otras áreas de la kinesiología y de la fisioterapia. Entonces, importante, insisto, saber buscar, saber encontrar y leer, y también leer esto con pensamiento crítico también, ¿ya? Vamos a encontrar también que interpretar, por lo tanto, esta información es vital. Insisto, pueden haber incluso guías clínicas que tengan conflictos de interés importantes. Muchas veces estos mismos expertos son los autores de otros artículos que son ingresados como recomendaciones dentro de estas guías clínicas. Por lo tanto, no todo lo que brilla es oro, y es importante, insisto, leer esto con un pensamiento crítico y sobre todo tener en cuenta si es que esto realmente es aterrizado en nuestro contexto. Y por lo tanto, también saber conocer, o sea, saber, disculpe, cómo filtrar esta información a través de distintas herramientas que tenemos hoy día para valorar la calidad de la evidencia, también va a permitir ir reconociendo cuando existen estos conflictos de interés. Por lo tanto, es relevante saber cómo se llevan a cabo ciertos estudios y finalmente mediar cuál es su calidad para saber si existe, si es que esa información nos es útil hoy día en la clínica. Lamentablemente, las redes sociales hoy día son un caldo de cultivo perfecto para malos diagnósticos, por lo tanto malas intervenciones, y que muchas de esas recomendaciones llegan al público en general, que muchas veces pueden producir también un riesgo, justamente para que las personas terminen desarrollando dolor crónico. Entonces, esto no va simplemente muchas veces por la intención que comparten algunos colegas, ¿cierto? Algunos terapeutas físicos, que muchas veces pueden tener las mejores de las intenciones, pero lamentablemente si eso no está sustentado en una buena calidad de evidencia, se pueden cometer graves iatrogenios. Por lo tanto, una de las herramientas que tenemos en las guías clínicas muchas veces son los niveles de evidencia, donde van a esclarecer muchas veces cómo evalúan finalmente estos niveles, donde obviamente la opinión de los expertos es aquella que tiene menor nivel de evidencia versus ciertos estudios ya que tengan una muestra mucho más grande, que son revisiones sistemáticas de buena calidad, ¿cierto? O de ensayos controlados aleatorizados que sean claros también en cómo
realizaron, por ejemplo, las aleatorizaciones, los cegamientos cuando son necesarios, y también cómo realizaron también las intervenciones. Mientras un artículo pueda presentar poca información sobre cómo se realizó un estudio o cómo se realizó una revisión sistemática, claramente más dudas quedan sobre la veracidad de la información o sobre la veracidad también de las conclusiones que muchas veces presentan los autores. Por lo tanto, insisto, no porque algún dato o alguna información sea presentada en un artículo científico, significa que es de buena calidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber elegir lo que leemos, porque muchas veces no todos los estudios sirven para lo que vamos a realizar en clínica. Otra forma de ir evaluando es a través del método Gray, que entrega ciertas recomendaciones según la fuerza que tiene cierta evidencia. Permite filtrar entonces que mientras más fuerte sea la evidencia sobre un tema X, mayor recomendación va a tener. Y lamentablemente hay muchas intervenciones hoy día, sobre todo en terapia física relacionada al área musculoesquelética, como terapias pasivas, por ejemplo, que muchas veces son muy utilizadas y sobreutilizadas y que muchas veces no cuentan con una recomendación importante, pero que lamentablemente siguen formando parte importante de ciertas intervenciones en ciertas áreas. Y eso es peligroso, insisto, porque si la ciencia ha ido avanzando, nosotros debiéramos ir avanzando también con ella. Otra cosa es la adaptación finalmente a la práctica clínica. ¿Ya? Todas estas recomendaciones están basadas en ciencia, perfecto. Todas estas tienen algún grado de filtro que permiten dar estas recomendaciones, perfecto. Pero nada de esto va a tener un peso si es que no está individualizado en el contexto de la persona. O sea, nuestras atenciones tienen que estar basadas en ciencia, perfecto, pero esto no puede sobrepasar el principio de autonomía. Por lo tanto, por ejemplo, podemos tener una intervención en dolor musculoesquelético de utilizar ventosas, por ejemplo, versus utilizar cierto tipo de ejercicio, y vamos a ir viendo finalmente cuál es la probabilidad de mejora en la persona al utilizar cualquiera de estas dos intervenciones, y podemos darle a la persona, este tipo de intervención presenta mejor evidencia que esta otra, y usted elige cuál le acomoda más, o en su experiencia cuál le puede ser más útil. Entonces, otra cosa es simplemente imponer un tipo de terapia a las personas y otra cosa muy distinta es darles información para que ellos en su individualidad y en su autonomía puedan elegir finalmente lo que les acomoda más. ¿Ya? Por eso es que las preferencias del usuario son muy importantes porque también pueden darnos una luz sobre sus propias expectativas que puedan tener sobre la intervención y nos pueden ir conociendo también ciertas limitaciones que puedan presentar. Por lo tanto, entregar una atención basada en el valor, en el cuidado, es muy importante y que las personas sepan elegir. Muchas veces, insisto, nosotros simplemente realizamos ciertas intervenciones o realizamos ciertos diagnósticos que no están basados en ciencia y eso puede crear una grave problemática porque eso obviamente va modificando ciertos resultados y ciertas experiencias de las personas y que muchas veces con el tiempo esto va incurriendo también en gastos de recursos en intervenciones que no son útiles, ¿ya? O que no presentan, ¿cierto?, una recomendación fuerte, insisto, y eso obviamente puede encarecer el sistema y traer muchas veces problemáticas como la que tenemos hoy día en el dolor crónico. El dolor crónico sigue aumentando y es raro porque la evidencia científica sigue creciendo. Seguimos aprendiendo cada día más sobre dolor, pero el dolor crónico sigue aumentando. ¿Por qué puede pasar eso? Y es muchas veces porque los profesionales no se van actualizando y tampoco van filtrando la información y eso obviamente termina siendo un problema, un retraso para la evolución de la medicina y para la mejora de las personas, como lo fue en el caso inicial, ¿cierto? Como les presentaba el ejemplo de Ignaz Semmelweis, que si bien lo que él realizó tuvo un éxito rotundo sobre las muertes de las mujeres, ¿cierto?, en trabajo de parto, pero aún así los resultados y el cambio se demoró décadas. Entonces, una de las formas que permite ir reduciendo ese riesgo de errores es justamente ir poniendo ojo en lo que nos va recomendando la evidencia científica. Quinto punto es cómo integramos finalmente esto a nuestra experiencia clínica. Y es ahí es donde parte nuestro pensamiento crítico. Lo que nosotros vamos aprendiendo en el tiempo y nuestra experiencia va a ir también forjando nuestra identidad dentro de la terapia física, de cómo ir saliendo, disculpen, de un razonamiento lineal, como les presentaba esto de problemática de correlación, no sigo la causalidad, ¿cierto? Entonces, salir de este pensamiento lineal de que si hay un dolor significa que algo hubo un daño, nos va permitiendo entonces ir dándonos cuenta que existen matices en las intervenciones, existen matices en los diagnósticos. No todo es blanco o negro, por lo tanto también un proceso reflexivo
mediado insisto, mediado por la evidencia científica y por nuestra experiencia clínica y por las preferencias del usuario, nos va a permitir integrar adecuadamente los conocimientos que tenemos hoy día en un contexto clínico, insisto, buscando la mejora de las personas. Por lo tanto, es importante aterrizar esta información al contexto de las personas, informar y educar adecuadamente, y no simplemente imponer intervenciones en las que muchas veces los terapeutas físicos no conocen tampoco cuál es la efectividad de estos tratamientos. Y eso es un peligro. Por lo tanto, ir conociendo también los determinantes sociales de las personas, su contexto, su ambiente, ¿cierto? Muchas veces nosotros quisiéramos indicar ejercicios para las personas, porque sabemos que los ejercicios tienen una efectividad importante en el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles o incluso en el dolor, pero muchas personas presentan barreras para hacer ejercicio. Si nosotros no conocemos esas barreras, va a ser imposible trasladar esta evidencia científica de calidad finalmente a la vida de la persona e impactar positivamente en su calidad de vida. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ver el panorama completo y no simplemente realizar intervenciones por realizarlas o por copiar a otro colega, a otro terapeuta físico, sino que tenemos que sentar esa información en el contexto real de la persona. Las guías clínicas, al final de estas, muchas veces presentan algoritmos o flujogramas que mientras más dinámicos sean, mucho mejor. Porque antes utilizábamos algoritmos y flujogramas que eran muy rígidos y que lamentablemente nos limitaban en la toma de decisiones. Entonces, algoritmos y flujogramas que sean dinámicos, que permitan ir valorando progresos basados en objetivos, nos va a permitir ir navegando en esta incertidumbre en el tiempo para ir pudiendo cambiar la intervención cuando sea necesaria o insistir en una intervención, ¿cierto? Cuando la luz de la evidencia y también nuestra experiencia y las preferencias de las personas también lo permiten, ¿cierto? Por lo tanto, esta flexibilidad en el proceso de razonamiento también va a permitir una flexibilidad en el proceso cuando los resultados no sean los que nosotros esperamos, que finalmente nosotros somos los llamados a tener la calma en ese proceso y buscar finalmente otro camino, muchas veces para obtener otros resultados. Y las guías clínicas justamente presentan muchas veces estos algoritmos, como por ejemplo esta guía clínica que habla sobre el manejo de personas con dolor de codo, dolor lateral de codo, y presenta, por ejemplo, este algoritmo, ¿cierto?, desde una evaluación médica, un screening, para ir detectando quién realmente es candidato a terapia física y quién es candidato quizás a otro tipo de intervención o quizás a abordaje de otro profesional de salud. Entonces, cuando se cumplen ciertos puntos, podemos pasar al siguiente, ¿cierto?, que es clasificar finalmente el diagnóstico, muchas veces realizando evaluaciones que permitan un diagnóstico diferencial, porque no todas las personas que tienen dolor lateral de codo es por un principio musculoesquelético, sino que también el examen físico puede permitir excluir de la posibilidad, ¿cierto?, de enfermedades graves, por ejemplo, o patologías de salud mental que puedan interferir finalmente en la terapia física. Por lo tanto, es importante que nuestras evaluaciones también estén sustentadas en evidencia y finalmente nos permitan ir, insisto, navegando mejor en este proceso de incertidumbre muchas veces. Otro proceso son las medidas de resultado, que vamos a hablar un poquito más adelante de ellas, pero finalmente eso también muchas veces va a permitir ir viendo la evolución de una persona y finalmente ir viendo a través de estos flujogramas muchas veces ciertos componentes que nos permiten ir conociendo cómo ir progresando ya en la terapia o cómo ir pudiendo cambiar de enfoque dependiendo de la fase o del proceso de recuperación en la que se encuentren las pacientes. ¿Ya? Un ejemplo, claro. Otro punto importante a tener en cuenta es la evaluación continua y el monitoreo, justamente lo que les estaba mencionando recién de las medidas de resultado. En el área musculoesquelética al menos tenemos un sinfín de medidas o de encuestas de resultados que permiten valorar cuál es la capacidad que tienen hoy día las personas en sus actividades de la vida diaria o cuáles son sus principales barreras y limitaciones que presentan hoy día mediado por su condición. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, es importante monitorizar finalmente el progreso, tomar estas encuestas, valorar los puntos que puntúan las personas e ir monitorizando el progreso de la condición, ¿cierto? Para las mejoras de las personas que permitan ir ajustando los tratamientos y muchas veces ser útiles como medida para darle el alta, por ejemplo. Entonces, aquí en esta guía clínica, ¿cierto? También se hacen ciertas recomendaciones de cuáles pueden ser las mejores medidas de resultado para ir documentando el progreso de un paciente.
Podemos tener medidas de resultado en las que son reportadas por los mismos pacientes, ¿cierto? Que, por ejemplo, puede ser el PSFS, que valora muchas veces en una pregunta simple la capacidad del 0 al 10 de una persona para poder realizar una actividad. Y eso incluso se lo podemos ir preguntando al paciente sesión a sesión y podemos ir viendo una evaluación o un progreso. Esas medidas de resultado, entonces, también nos van a permitir ir conociendo cómo va progresando la persona y van a ir mediando finalmente las decisiones clínicas dentro de los procesos de intervención. Y como les explico, existen otras medidas de resultado como el DASH, por ejemplo, que valora la funcionalidad y el dolor de las personas con dolor de extremidad superior. Entonces, también en esas puntuaciones podemos ir viendo cómo va progresando la persona en su rehabilitación física y obviamente cuando ya cumple un puntaje X, podemos dar el alta cuando sea pertinente. Otro punto es que las guías clínicas permiten una formación y una actualización constante, esta educación continua dentro de este proceso de dinamismo de la ciencia nos va a ir permitiendo, insisto, que nuestros procedimientos, nuestro razonamiento y diagnóstico vayan mejorando, vayamos ahorrando más tiempo y sobre todo priorizando ese tiempo y recursos en intervenciones que nos aseguren una mayor probabilidad de éxito que otras intervenciones. Claramente, insisto, hoy día terapia física está lleno de intervenciones que no prometen una, una mejora, simplemente basado en un dogma o en la opinión de alguien, muchas veces basado en conflictos de interés, pueden retrasar la recuperación de una persona y muchas veces estos están atrasados en dogmas, insisto, que no permiten el crecimiento de la fisioterapia y lamentablemente producen problemas no solamente en nuestro gremio, sino que también en la salud de las personas. Por lo tanto, ojo con esto, la ciencia no pretende encontrar la verdad, sino que busca disminuir la incertidumbre frente a eventos que son multifactoriales. Hoy día el dolor, ¿cierto? Sabemos que no es simplemente un problema patoanatómico, sino que va a estar envuelto en un contexto de la persona, ya sea social, ambiental, ¿cierto? Incluso psicológico, psicosocial, que va a ir mediando finalmente la respuesta de nuestros organismos frente a estímulos externos que puedan llevarnos, por ejemplo, a tener una experiencia dolorosa. Cuando esos factores no son tomados en cuenta, lamentablemente podemos estar constantemente chocando con una pared porque vamos a estar realizando diagnósticos patoanatómicos e intervenciones lineales que no permiten una evolución porque no son capaces de ver el panorama completo. Por lo tanto, la importancia de filtrar la información nos va a permitir disminuir esta incertidumbre. Hoy día no tenemos la verdad sobre el dolor, tenemos teorías que nos acercan muchas veces a una mejora de las personas, pero insisto, si no leemos ciencia, la probabilidad de éxito es cada vez menor. Por lo tanto, dentro de toda esta incertidumbre, la ciencia termina siendo una luz de esperanza, ¿cierto? Que nos permite un poquito más de efectividad dentro de procesos que claramente están muchas veces fuera de nuestro alcance. Otro punto importante a tocar cuando hablamos de guías clínicas son la ética y la consideración finalmente del paciente. Como les dije al principio, el enfoque o nuestras intervenciones deben estar centradas en la persona y no simplemente en la expertise de nuestro ojo clínico. Muchas veces, por nuestra propia creencia o nuestro ego, nuestra soberbia, muchas veces creemos tener la solución perfecta para una persona, pero si no nos sumergimos realmente en la experiencia de esa persona, muchas veces, insisto, podemos simplemente errar por no considerar otros factores como los psicosociales. Muchas veces las terapias pueden presentar excelentes resultados a nivel científico, pero no están adaptadas a nuestra lógica. Muchos de los estudios que nosotros leemos están realizados en un contexto europeo, en un contexto, cierto, norteamericano, donde obviamente el estilo de vida es muy distinto al nuestro y obviamente no está considerando los determinantes sociales de nuestro contexto latinoamericano. Y eso obviamente nos puede checar muchos problemas. Por eso es importante saber filtrar esa información y aterrizarla a nuestro contexto, y es donde toma importancia saber la evidencia científica, saber las probabilidades de éxito que tenemos con distintas intervenciones, y finalmente eso nos va a llevar también a presentarle al paciente mejores opciones basadas, ¿cierto?, en un mejor pronóstico, en una información mucho más filtrada, donde el paciente, ¿cierto?, con su madurez, con su experiencia, pueda tomar la decisión más importante para ellos. Hoy día, por ejemplo, estamos viendo cómo la evidencia científica cada vez apoya menos los manejos quirúrgicos y
entrega, ¿cierto?, en más fuerza sobre la efectividad del tratamiento conservador. Por ejemplo, en pacientes con rotura total del ligamento cruzado anterior, existen opciones no quirúrgicas, como también en roturas totales del tendón calcáneo, como también, ¿cierto?, en el manejo de hernias del núcleo pulposo, que antes creíamos que el problema estaba ahí en la anatomía y que al mejorar la anatomía íbamos a mejorar la condición de la persona, y el tiempo nos ha mostrado que es completamente distinto y opuesto lo que realmente pasa. Entonces, si una persona algún día, frente a la evidencia, se le presenta que tiene esta posibilidad de éxito con cirugía y esta posibilidad de éxito con ejercicio o con terapia, o disculpe, con manejo conservador, es la persona la que tiene que decidir finalmente. Aunque una presentara mayor éxito, quizás la persona probablemente vaya a decidir otra, basado, insisto, en su contexto, en su realidad y en sus preferencias. Y eso tiene que ser respetado. Entonces, las guías clínicas presentan los pronósticos de repente o la fuerza de la evidencia basada en distintas decisiones clínicas, y estas no pueden ser simplemente sometidas al juicio del experto o del clínico, sino que tienen que ser filtradas también por la experiencia de la persona. Entonces, esta comunicación efectiva entre el clínico y el usuario va a permitir que esta información, que muchas veces, insisto, es de buena calidad o que ha tenido buenos resultados, se pueda aterrizar a la realidad de la persona y potenciar finalmente estos resultados dentro de un ambiente en el que se pueda conseguir. Por lo tanto, la alianza terapéutica que permita una comunicación horizontal con la persona va a permitir conocer su contexto y permitir saber qué tipo de tratamiento se ajusta más a ellos. No todo tipo de intervención es útil para todos. Aquí, insisto, existen matices. Incluso hasta la intensidad o la cantidad de ejercicio va a variar de persona a persona, no solamente por su capacidad funcional, no solamente por su condición diagnóstica, sino que también por su contexto. Y es aquí es importante tenerlo en cuenta, porque ciertos medicamentos pueden tener reacciones adversas, pero también ciertas intervenciones conservadoras, como el ejercicio, como el TENS, como la acupuntura, la punción seca, las ventosas, lo que ustedes estimen, ¿cierto?, a utilizar en un contexto terapéutico, puede llevar finalmente a errores o incluso iatrogenias o incluso empeorar la condición de la persona cuando finalmente estas no son filtradas a la realidad de esta persona. Y no valora tampoco a la persona de forma global. Tenemos intervenciones o experiencias clínicas, ¿cierto?, donde vemos que a personas no les gusta recibir corriente, ¿cierto?, electroterapia. Y lamentablemente, en nuestra experiencia, y yo al menos, he visto varios profesionales que de cierta forma no le preguntan al paciente qué quieren y simplemente le aplican corriente, y en vez de ser un proceso terapéutico, termina siendo un proceso de desagrado para la persona, y finalmente, como no hay comunicación entre mi preferencia y mi tratamiento, y entre persona y el terapeuta, lamentablemente, por muy buena evidencia que pueda tener la electroterapia o el TENS en específico, no va a tener los resultados que nosotros esperamos, porque obviamente no respeta las preferencias del paciente. Entonces, es importante que esta información vaya fluyendo en esta relación clínico-paciente, que permita entonces, insisto, adaptar la evidencia científica al contexto real de la persona, que fortalezca esta alianza terapéutica y que fortalezca también los resultados terapéuticos, ya sea al corto, al mediano o al largo plazo. Siempre mi recomendación está en estas dos series, porque dentro del ideal del clínico yo encuentro que estos dos personajes vienen a representar harto de lo que nosotros debiéramos buscar hoy día como clínicos, ¿cierto? Ser capaces de tener un pensamiento crítico, agudo, que no se quede simplemente con el primer diagnóstico que se nos viene a la cabeza o la primera intervención que creemos que puede ser útil para una persona, sino que ser capaces de filtrar y adecuar ese diagnóstico a nuestros propios prejuicios, ¿cierto? Buscando diagnósticos diferenciales, buscando evitar finalmente los errores para finalmente tener mejores resultados. Y por otro lado, tenemos a Max Goodwin, ¿cierto?, de la serie New Amsterdam, que nos muestra cómo quizás debiéramos aspirar a ser como clínicos, ¿cierto? Personas que seamos capaces de mirar al paciente no como un resultado clínico, no solamente como un número más, sino como una persona que tiene un contexto, que tiene sentimientos, que tiene realidades, que tiene creencias y que tienen que ser respetadas en un contexto clínico. Por lo tanto, estas atenciones basadas en la realidad de la persona pueden cambiar mucho los resultados de nuestras terapias, no solamente, insisto, por lo que dice la evidencia, sino que también por ir haciendo nuestras atenciones más humanas, que es contradictorio pensarlo
más humano cuando lo que lo realizamos somos humanos, pero muchas veces el basarse solamente en un tema jerárquico, donde la opinión de un experto es la que manda y no manda finalmente la experiencia de la persona, como también creer que simplemente porque dice esto un paper tenemos que aplicarlo 100%, esos son errores. ¿Ya? Tenemos que saber filtrar esa información, la luz, la mejor evidencia disponible, ¿cierto? También donde nuestra experiencia también entre a filtrar y que permita entregar mejores recomendaciones a las personas, donde ellas, en su contexto, en su capacidad, puedan elegir lo que prefieran mejor, ¿cierto?, en su condición. Y por último, la importancia de las guías clínicas va orientada también hacia la documentación y la justificación de ciertas decisiones. Acá en Chile, al menos, el Ministerio de Salud cada cierto tiempo junta a ciertos expertos y realizan ciertas recomendaciones en guías clínicas que son enseñadas en universidades, que muchas veces entregan protocolos y que se realizan en atención primaria, ¿cierto? Incluso en atención terciaria, que permiten ir navegando, insisto, en esta incertidumbre a través de estas recomendaciones. Ahora, lamentablemente, estas guías no siempre se actualizan porque se requiere de tiempo, se requiere de recursos que muchas veces no se tienen, pero es importante tener en cuenta la importancia de las guías clínicas porque como son recomendaciones que muchas veces se realizan en una zona específica del país o en el país completo, obviamente eso va inyectado de recursos y de prioridad de tiempo y de acceso también a ciertos tratamientos. Por lo tanto, el ir evaluando la efectividad de ciertos tratamientos basados en guías clínicas que permitan mejores recomendaciones, va a permitir un mejor uso, ¿cierto?, de los recursos, mejores resultados y probablemente, ¿cierto?, esto también vaya a, ojalá, ¿cierto?, a repercutir en mejores políticas públicas de salud. Hoy día sabemos, ¿cierto?, la efectividad que tiene el ejercicio y cómo funciona como una, ¿cierto?, una polipíldora que tiene muchos efectos positivos para el ser humano. Pero obviamente para que esa intervención alcance a todas las personas que la necesitan, se necesitan ciertas auditorías y ciertas revisiones que justifiquen su uso. Pero si nosotros no conocemos esa información científica, lamentablemente podemos estar, insisto, chocando contra una pared, queriendo realizar intervenciones que no están basadas en ciencia, donde no conocemos muchas veces ni siquiera sus efectos secundarios y que obviamente invierte recursos y tiempo en intervenciones que no tienen ninguna validez o ningún peso. ¿Ya? Por eso que los felicito por el proceso que están llevando a cabo. Actualmente estoy en conocimiento, ¿cierto?, de la lucha que están dando por la creación del Colegio de Fisioterapeutas del Perú. Espero y de todo corazón espero que eso tenga un éxito y que se pueda concretar prontamente. Es muy importante que el gremio esté unido y justamente basado en ciencia, ¿cierto? Donde la ciencia y estas recomendaciones y esta toma de decisiones compartidas va a permitir que nuestro gremio y nuestra profesión siga creciendo. El uso de guías clínicas, insisto, permite que usted pueda filtrar la información a través de lo que dice un colega, a través de lo que dice otro, a través de lo que dice un experto, ya sea científico o clínico, permitimos filtrar la información para poder entregar mejores atenciones y obtener mejores resultados. Y eso se logra a través de la unidad. Y finalmente lo que están llevando a cabo también espero que estén promoviendo aquello y lo puedan conseguir, porque finalmente la unidad de la profesión va a permitir elevar el estándar de nuestras atenciones, que es lo que buscamos, ¿cierto? Que es mejorar la terapia física a nivel latinoamericano. Y la ciencia es la base de esto. O sea, la ciencia nos va a ir permitiendo qué cosas estamos haciendo mal, qué cosas tenemos que cambiar y qué cosas estamos haciendo bien para continuar haciéndolas. Así que el llamado y la invitación es a seguir investigando, a seguir buscando información sobre las guías clínicas, que finalmente, insisto, nos va a ir permitiendo saber la fuerza de la evidencia que tienen ciertas intervenciones o ciertos diagnósticos y permitir que nuestros recursos y tiempo se prioricen mejor en la atención clínica. Así que el llamado, independiente del área en el que trabajen, es el mismo, utilizar guías clínicas, aprender a filtrar la evidencia y a seguir aprendiendo constantemente dentro del dinamismo de nuestra profesión. Mi nombre es Abner Vargas, de Chile, así que estoy completamente agradecido por esta invitación. Dentro del tiempo que teníamos, no se podía profundizar tanto, existe mucha información, esperaba poder entregar esta inquietud, esta necesidad de querer ir profundizando mucho más en la evidencia, pero sin olvidar, insisto, que nosotros atendemos personas y tenemos que sumergirnos también en su realidad para poder trasladar esta evidencia científica al contexto de ella, insisto, con el fin propósito de elevar el estándar de la terapia física.
Así que eso, muchas gracias por la invitación. Se pueden contactar conmigo por correo electrónico, el que está en pantalla, o seguirme en Instagram a través de Kinelector, donde, como mencioné al principio, comparto periódicamente algunas traducciones al español de artículos científicos, principalmente orientados al área musculoesquelética y al dolor. Así que también se pueden contactar conmigo por ahí. Muchas gracias por estar presente y quedo también abierto por si existe alguna opción de pregunta o alguien tiene alguna duda o algo que acotar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Abner. Muchas gracias a los participantes. Justo estoy viendo una pregunta de Alexis. Él pregunta cómo ves el tema de los clusters, si nos puedes brindar alguno y cómo llevamos las guías de prácticas clínicas a nuestras fichas de evaluación. Ya. Muchas veces con el tema de los clústeres ocurre un problema, pasa lo mismo con las pruebas especiales, y es que al ser evaluaciones muchas veces creadas por personas, también existen conflictos de interés. Muchas veces estos clústeres o pruebas especiales tienen el nombre de un sujeto X que los creó, y muchas veces las estandarizan o presentan ciertas estadísticas que tienen algún conflicto de interés. De hecho, hace un tiempo atrás, Chad Cook publicó un libro que justamente hablaba sobre esto, donde en una parte hablaba sobre esto y hablaba que de más o menos 700 pruebas especiales que tenemos en un contexto musculoesquelético, solo el 4% presenta una fuerza de evidencia importante. O sea, que miden lo que dicen medir. Por lo tanto, a eso ha ido evolucionando también la posibilidad de ir sumando ciertas características, como en un clúster, tres, cuatro pruebas especiales o ciertas características demográficas que permiten darle más potencia a la probabilidad de diagnosticar algo. La verdad es que eso también es variable. Hoy día los clústeres que tienen algún grado de probabilidad de éxito son muy pocos. Por lo tanto, lo importante de ello es conocer, uno, sobre sensibilidad, sobre especificidad, probabilidades de, ¿cierto?, de valores y que permitan ir filtrando un poquito más sobre si ese clúster es de buena calidad o no. Al menos existe uno, ¿cierto?, que es sobre radiculopatía cervical, que podemos ver ahí, por ejemplo, que tiene que una persona resultar positivo en el test de Spurrier, ¿cierto?, que es de compresión, que presente finalmente el signo concordante de la persona, y otro que tenga disminución de rotación cervical menor a 60 grados de un lado, que resulte positivo también el test de distracción cervical, que eso también mejora el síntoma de la persona, y había que resulte positivo también a un test de tensión nerviosa. Cuando se cumplen esos cuatro, tenemos alta probabilidad, ¿cierto?, de poder confirmar la presencia de una radiculopatía cervical. Pero el uso de estos clústeres tiene que estar inmerso en un proceso evaluativo mucho más amplio. No es que simplemente llega una persona, te dice que le duele el cuello, le aplicas esa intervención y dice, ah, tiene radiculopatía cervical. Primero tenemos que filtrar lo que no es a través de un proceso de triage o de descarte, eh, para después al final descartar todos los diagnósticos posibles y recién ahí probar si es que la radiculopatía cervical puede ser un diagnóstico a través de este clúster, por ejemplo. Pero eh, se requiere, insisto, un poquito más de información para poder dar ese resultado como positivo y dar ese resultado finalmente como un diagnóstico clínico. No es tan sencillo tampoco como aplicar un test y dar positivo, diagnosticar. No es el camino. Ok, súper bien. Por ahora no tenemos más preguntas. Los invitamos igual a aprovechar estos últimos minutos para hacer alguna consulta o intervenir si es que tienen algo que les haya resultado interesante para poder reforzarlo, ¿no? Bueno, agradecerte de nuestra parte de la asociación, Abner. Quiero compartir la pantalla un momento Si dejo de compartir algo. para, dale, am, para compartirte de forma simbólica el certificado de reconocimiento por participar de hoy en nuestro webinar. También, obviamente, agradecer el apoyo que nos brindas por esta pues, búsqueda de nuestro colegio profesional. Que le brindes un espacio también nos parece súper importante y valioso, ¿no? Ya que estamos en esa búsqueda eh, que tal vez trasciende justo a otros países, pues como el tuyo, que tiene ya un colegio, que ya tiene normativas que justo permiten lo que tú mencionas, ¿no? La práctica clínica, una práctica mucho más estandarizada, mucho más científica, justo debido a estos organismos que permiten que la profesión pues avance.
Entonces, de nuestro lado, agradecerte, agradecer también la asistencia a todos los participantes hoy. Voy a ir dejando en el chat también datos sobre eh, si es que tienen alguna consulta adicional para escribirle a nuestra secretaria de la asociación y a unirse también al canal oficial de las capacitaciones de Aspeficio. Y voy a revisar, creo que Alexis también es otra pregunta. Te pregunta qué piensas sobre los Umbrella Review y que en fisioterapia hay pocos ensayos clínicos de alta calidad y que si es que esa es una barrera para el uso de las guías. También te pregunta sobre el ejercicio, si es que sigue teniendo mayor evidencia en muchas disfunciones musculoesqueléticas. Ya, perfecto. Gracias, Alexis, por preguntar. Un tema, estas revisiones umbrella o revisiones de alcance, justamente a veces se realizan cuando no tenemos mucha información sobre alguna temática. Eh, por ejemplo, lo que es imaginería motora es un tema que va ganando fuerza, pero que todavía falta más información, como siempre, pero falta más información, pero que muchas veces el cuerpo de la evidencia actual, como mencionan, no existe tanta información de alta calidad. La Umbrella Review termina siendo una respuesta para poder hacer una recopilación, muchas veces para saber qué es lo que sabemos actualmente sobre un tema en particular, por la poca información que existe. Eh, Ahora, si esto termina siendo una barrera para el uso de guías clínicas, no sé, insisto, el Umbrella Review viene a ser otra respuesta científica a hacer una revisión sobre el contexto actual, pero el hecho de que exista todavía artículos de baja calidad dentro del contexto fisioterapéutico sigue siendo un problema. Claro, ahí sería un problema para las guías clínicas por la poca información, pero hoy día sí hay mucha información sobre ciertos diagnósticos, sobre ciertas disfunciones y cómo ir tratándolas, ya sobre ir dejando de lado ciertas intervenciones que ya están obsoletas e ir priorizando quizás nuestro foco en otras intervenciones. Si bien las guías clínicas, insisto, hay que leerlas también con filtro, o sea, las guías clínicas, no por ser una guía clínica, va a ser de buena calidad, no, porque muchas veces, insisto, la evidencia sobre un tema no va a ser muy buena, pero sí permite tener alguna idea de ciertas recomendaciones. Ahora, importante leer las guías clínicas, sí, pero también saber filtrarlas. Ya no siempre en terapia física los estudios, si bien como tú dices, no son muchas veces de muy buena calidad, pero al menos es más de lo que teníamos antes y en ese contexto, con mayor razón es importante saber filtrarlas. Y sobre la segunda pregunta, sí, el ejercicio sigue teniendo quizás las mayores recomendaciones clínicas, los mejores resultados clínicos, pero también es importante que en un contexto musculoesquelético el ejercicio tenga que ser realizado de una forma que también respete las preferencias de la persona. Es fácil, por ejemplo, realizar con una persona con dolor lumbar, por ejemplo, una sentadilla con 50 kilos y vemos que anda súper bien y mejoramos la fuerza y tenemos muchos resultados positivos, pero ¿tendrá la persona en su casa una barra con pesos, ¿cierto? Un espacio para poder hacer ese tipo de ejercicio? Entonces, ahí es donde finalmente el ejercicio tiene que ser capaz de flexibilizarse al contexto de la persona para obtener los resultados positivos y ya conocemos del ejercicio. Pero para eso, esa información se debe filtrar finalmente a la realidad de la persona y adaptar. Por lo tanto, como siempre digo, es el ejercicio el que se debe adaptar a la persona y no la persona al ejercicio. Bien, súper. Muchas gracias, Abner. Creo que con esa pregunta terminamos hoy. Igual tienen el contacto. No sé si es que deseas escribirlo también en el chat para reforzar por ahí tu correo y tu Instagram, que seguramente ya hay muchas personas, nuevos seguidores a partir de hoy. Entonces, nada, muchas gracias a todos. Yo me quedo, por ejemplo, ya partiendo, o sea, saliendo un poquito del resumen de hoy del agradecimiento formal. Por ejemplo, yo me quedo con que la frase que usaste, ¿no? De la ciencia no pretende encontrar la verdad, sino lo que busca es disminuir la incertidumbre. Porque, claro, de repente eh, a veces consideramos que el mejor estudio es lo que me va a dar la verdad para mí, para brindar el tratamiento y a partir de ello es que voy a poder sacar adelante un paciente, pero dejamos de lado de repente todos los factores que, tal como dices, no permiten que esa persona
pues logre de repente replicar lo que estamos haciendo con él en su entorno, ¿no? Entonces, bueno, me quedo ahí yo con eso. Espero que también haya sido de su agrado para todos y que, bueno, sigamos participando de las siguientes actividades de esta semana. Muchas gracias a todos.